Bueno, primera clase de geometría descriptiva. Hoy lo que vamos a ver es los elementos que componen una proyección y la clasificación de las proyecciones de acuerdo a la posición relativa que tengan estos elementos unos con otros. Para eso vamos a ver qué es una proyección y cómo está compuesta. El objetivo de las proyecciones y los sistemas de representación es obtener toda la información de un cuerpo tridimensional en un sistema bidimensional, que puede ser la pantalla de una computadora, un papel, una chapa o lo que sea. Entonces la idea un poco de los sistemas de representación es representar cuerpos 3D en un sistema 2D. Para obtener la proyección de un objeto, lo que vamos a hacer es dibujar un objeto y un plano de proyección. Al cual lo llamaremos Pi. Si yo determino la posición del observador y trazo una línea imaginaria desde la visual del observador que atraviesa el objeto e incida en el plano de proyección, voy a tener un rayo proyectante. Es una línea recta que sale del observador, pasa por un punto del objeto e intersecta el plano de proyección en un determinado punto. Si yo a cada punto del objeto le trazo un rayo proyectante, voy a obtener aquí la proyección del objeto. Entonces, los elementos de una proyección son el objeto, el observador, los rayos proyectantes y el plano de proyección. Cuando tengo una proyección donde el observador tiene una distancia finita respecto del plano de proyección, esta distancia es medible, digo que tengo una proyección central. Los rayos proyectantes son concurrentes a un punto que son la visual del observador. Imaginemos por un momento qué pasa si este observador está posicionado a una distancia infinita respecto del objeto y del plano de proyección. Si este observador estuviese lo suficientemente alejado, los rayos proyectantes serían paralelos entre sí. Los rayos son paralelos entre sí y obtendría una proyección del objeto que llamaremos proyección paralela. Si además de los rayos paralelos entre sí, estos rayos inciden de forma perpendicular con el plano de proyección, este rayo incide de forma perpendicular al plano de proyección, obtendremos una proyección paralela y ortogonal, como es el caso de Monge y las axonometrías que verán en la parte de dibujo técnico. En el caso de que el observador esté en el infinito, los rayos sean paralelos entre sí, pero los rayos incidan de forma oblicua respecto al plano de proyección, obtendremos una proyección paralela y oblicua. En el caso que los rayos sean paralelos entre sí, incidan de forma ortogonal al plano de proyección, yo podría obtener distintas proyecciones del objeto girando este objeto. Si este objeto está de forma, alguna de las caras es paralela al plano de proyección, obtengo una vista en Monge, una proyección Monge. Si este objeto está inclinado respecto al plano de proyección, podré obtener distintas axonometrías que verán en la parte de dibujo. Sabiendo estas distintas posiciones relativas, observador cercano, observador lejano, rayos proyectantes paralelos u oblicuos, objeto paralelo u oblicuo respecto al plano de proyección, podríamos hacer una clasificación de las proyecciones de acuerdo a las posiciones relativas de cada uno de estos objetos. Dijimos que las proyecciones pueden ser centrales o con rayos proyectantes paralelos. Entonces vamos a hacer en principio una clasificación en dos partes. Proyecciones centrales, cuando el observador está cercano al plano de proyección, está a una distancia finita respecto del plano de proyección. Y proyecciones paralelas, cuando el observador está a una distancia infinita del plano de proyección. Proyecciones centrales, rayos proyectantes son concurrentes a un punto. Los rayos proyectantes son concurrentes. Proyecciones paralelas, los rayos proyectantes son paralelos entre sí, producto de que el observador está en el infinito. Las proyecciones paralelas las podemos dividir en ortogonales y oblicuas, de acuerdo a cómo incidan los rayos proyectantes en el plano de proyección.
Entonces, definimos proyecciones paralelas y ortogonales cuando los rayos proyectantes son paralelos entre sí e inciden de forma ortogonal al plano de proyección, y paralelas oblicuas cuando los rayos proyectantes son paralelos entre sí e inciden de forma oblicua respecto del plano de proyección. En el caso de las oblicuas, tenemos como ejemplo la perspectiva caballera, y en la sección de paralelas y ortogonales tenemos el sistema Monge y las axonométricas, que es lo que utilizaremos en esta cátedra para representar distintos tipos de objetos. Obtuvimos entonces una clasificación de las proyecciones basadas en las posiciones relativas de los objetos que la componen. Los rayos proyectantes, si son concurrentes o paralelos, axonometrías o Monge de acuerdo a la posición del objeto respecto del plano de proyección, oblicuas y ortogonales de acuerdo a cómo inciden esos rayos proyectantes respecto del plano de proyección. Vamos a ver cómo funcionan estos sistemas de representación con un punto. Vamos a ver qué pasa con la representación de un punto en un sistema tridimensional, cómo pasarlo a un sistema bidimensional. Para eso vamos a utilizar proyecciones paralelas y ortogonales. Vamos a ver entonces representación de un punto en el espacio. Si yo imagino un punto adimensional en el espacio, puedo determinar su ubicación midiendo la distancia que hay, por ejemplo, del punto al piso, del punto a una pared y del punto a una pared lateral. Con estas tres medidas puedo determinar inequívocamente la posición de ese punto. Entonces, si yo tuviese un sistema de planos ortogonales, pared, piso y pared lateral, yo podría hacer proyecciones sobre estos tres planos y determinar la posición de este punto, y veremos la forma de cómo representarlo en un sistema bidimensional. Para eso vamos a definir planos de proyección, que serán el plano de proyección vertical, que lo denominaremos con la letra pi sub 2, el plano de proyección horizontal, que denominaremos con la letra pi sub 1, y el plano de proyección lateral, que denominaremos con la letra pi sub 3. Este es un sistema de planos ortogonales, todos están a 90 grados uno respecto del otro. Si yo trazara un rayo proyectante de un observador que está en el infinito, pasara por el punto y vería cómo incide ese rayo proyectante en uno de los planos de proyección, trazo un rayo proyectante desde el infinito que pasa por el punto P y veo cómo incide ese rayo proyectante sobre el plano pi sub 2, por ejemplo, obtendría la proyección del punto P segunda. Si hiciera lo mismo respecto del plano horizontal, del plano pi sub 1, rayo proyectante desde el infinito que pase por el punto P y veo dónde incide, obtengo P', y lo mismo puedo hacer con el plano de proyección lateral. Obtengo P tercera. Entonces tengo el punto P flotando en el espacio y tengo la representación de ese punto en cada uno de los planos. Tengo P segunda, P tercera y P'. Yo podría sacar el punto P de esta representación y teniendo solamente las proyecciones de ese punto, podría ubicar de forma unívoca el punto P nuevamente en su lugar. Por lo tanto, no necesito el punto P para definirlo, puedo definirlo por sus proyecciones. Vamos a ver cómo hacemos para pasar de este sistema tridimensional a un sistema bidimensional sin perder información. Para eso lo que podría hacer es este sistema ortogonal de planos, es cortar con una tijera por esta línea, que yo cortara esta unión entre el plano pi 1 y pi 3 y girar el plano pi 1 de forma tal que coincida con el plano pi sub 2 y girar el plano pi sub 3 también para que coincida con el plano pi sub 2, podría obtener una representación de esos tres planos ortogonales en un sistema bidimensional. Acá tendría pi sub 2, pi sub 1 y pi sub 3. Si dibujo las tres proyecciones, P', P segunda y P tercera, que tenían este sistema en este, voy a ver que tengo la proyección segunda del punto, la proyección prima y la proyección tercera que va a estar alineada con P segunda
y va a estar a la misma distancia. Esta distancia, como corté el sistema ortogonal, esta distancia va a permanecer invariable y va a venir acá. Esta distancia es igual a esta de acá. Estas tres proyecciones, P', P segunda y P tercera, es una representación bidimensional de un problema tridimensional. Yo podría simplificar este esquema, ya que podría obviar dibujar los límites de los planos. ¿Sí? Entonces simplemente lo que voy a hacer es borrar todos los límites y dejar una línea que represente el cambio entre pi1 y pi2. Mi representación va a estar dada por P segunda, P', y podría hacer una línea para dividir pi2 de pi3 y trazar la proyección tercera. Recuerden que esta distancia es exactamente igual a esta porque surge de cortar el triedro de planos ortogonales. Acá tengo P tercera. Esto que tenemos aquí no es ni más ni menos que la representación de un punto en un sistema bidimensional, lo más simplificado posible, sin tener en cuenta el contorno de los planos. Simplemente una línea que divide P segunda de P', que debemos hacer dos rayitas para indicar para qué lado está la proyección horizontal, para qué lado está pi1, que le llamaremos línea de tierra. Y luego una recta vertical que nos divide pi2 de pi tercera, que nos divide el plano vertical del plano lateral. A partir de ahora trataremos de evitar la representación tridimensional para hacer representaciones bidimensionales de puntos, rectas y distintos objetos. Muchas veces no es necesario el plano de proyección lateral, por lo tanto la representación de un punto que quedará determinada por dos proyecciones, la proyección horizontal y la proyección vertical. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, línea de tierra que divide proyección vertical de proyección horizontal, proyección vertical del punto, P segunda, proyección horizontal del punto, P'. Con esto es suficiente para determinar la posición de un punto. Algunos ejemplos de representación pueden generar algunas confusiones. Por ejemplo, yo podría tener un punto representado como P segunda, P'. ¿Esto representa un punto? Sí, porque los dos puntos están alineados, pero en este caso veo que P' está sobre la proyección vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi representación tridimensional, P segunda va a estar aquí, acá voy a tener P segunda, y P' en vez de estar en el cuadrante positivo estará hacia atrás en el cuadrante negativo. Acá va a estar P'. A la hora de rebatir este plano horizontal para que coincida con el plano vertical, esta proyección sube y me queda acá. O sea que esta representación es la representación de un punto que está en este cuadrante, en el cuadrante de atrás de un sistema bidimensional. Vamos con otro ejemplo. Si yo tengo P segunda que no está alineado con P', esto no representa un punto, ¿sí? Ya que dos proyecciones que no están alineadas no representan un punto. Por lo tanto, esto no es la representación de un punto. Para que un punto esté representado correctamente en un sistema bidimensional, tiene que estar alineados tanto la proyección vertical como la proyección horizontal. Y en el caso que tuviera la proyección lateral, tendría que estar alineada la proyección lateral con P segunda, P tercera debería estar a la misma altura que P segunda, y P', esta distancia de aquí, debería ser la misma que hay hasta aquí. Esta es la representación correcta de un punto en un sistema bidimensional. Resumiendo, hoy vimos elementos de una proyección, cuáles son los elementos que componen una proyección, observador, rayos proyectantes, objeto, plano de proyección, cómo se clasifican las proyecciones de acuerdo a la posición relativa que tienen estos elementos y cómo representar un punto en el espacio. En la clase que viene veremos
cómo representar una recta en un sistema bidimensional, cómo representar un plano en un sistema bidimensional y las posiciones relativas que adoptan rectas y planos respecto de los planos de proyección.